Lo que parecen contradicciones o intentos de equilibrio viene también de la naturaleza misma de la Corte, que en último término es la que se pone en cuestión cada vez que hay una decisión polémica. Ahora mismo vamos a referirnos, si ustedes no tienen inconveniente, a una resolución de la primera sala en relación con el fuero militar. Pero estabas hablando... Para sí, rematar ahí, nada más por lo del caso, lo que llama la atención aquí, lo que decía Ricardo Virgilio, lo que todos estamos diciendo, son estas acusaciones que parecieran ser más que acusaciones, pero de tráfico de influencias, ¿no? Esto del expediente que de repente aparece en los escritorios de todos los ministros. Incluso se le ha acusado públicamente a una persona que trabajó directamente en la Corte, que ahora es incluso candidata a consejera del IFE, que podría haber estado involucrado ahí. Esta participación muy destacada de medios de comunicación, unos videos súper producidos en YouTube, ¿no? Esto, lo problemático también es que es nada más lo que estamos viendo en la superficie, es la punta del iceberg, como dicen. Cualquiera que ha llevado un caso judicial con alguna persona poderosa involucrada sabe que los poderosos siempre utilizan este tipo de estrategias, ¿no? Entonces, es un problema más de fondo con el Poder Judicial, y esto es desafortunadamente la lección que de repente aprendemos de este tipo de casos, que el Poder Judicial, al final de cuentas, está más al servicio de los poderosos que a los excluidos. Miguel Ángel, una última reflexión de mi parte, y que los poderosos están involucrados en el asunto de la pederastia en México. Ya sí, lo han mostrado en muchos casos, en múltiples casos. Eso explica el voto del presidente de la Corte, el ministro Silva Mesa, que puso en el primer lugar de los valores que el derecho y particularmente la Corte tiene que defender al niño afectado. Claro. El ministro Silva Mesa, cuando se ocupó del caso de Lidia Cacho, atacada por el gobernador de Puebla, Mario Marín, puso en relieve dos cosas que cobran importancia ahora. Por un lado, que lo que importa en el caso de Lidia Cacho, más que ella misma, es la pederastia y la dimensión internacional de la pederastia, y en consecuencia la generación de un poder capaz de mover a otros en defensa de los intereses de la pederastia. Por eso es muy importante, tal como comenzaste a hacerlo, tener presente que aquí lo que debiera haber estado en el centro de la atención de los ministros, en paralelo a su preocupación por el debido proceso, a partir de la presunción de inocencia, es el interés del niño. Claro. La vida de este niño ha estado lastimada no solo por los ataques sexuales de que fue víctima, sino por todos los avatares a que su madre ha sido expuesta por el uso indebido de la justicia. La Corte también resolvió, su primera sala, resolvió la vigencia del fuero militar, lo cual viene a complementar esta insistencia del Poder Judicial en general respecto de la mantención del fuero militar. Una jueza federal en Nuevo León dispuso que 3 militares que están prestados a la Policía Estatal de Nuevo León, están comisionados y se visten como policías estatales, deben ser enjuiciados en los tribunales castrenses porque mataron a una persona en su función, no obstante que mataron a una persona en su función de policías, y no obstante que fraguaron una versión distinta de la que se ha mostrado que en los hechos ocurrió. Sembraron una pistola, ¿no? Esto es un caso muy importante. Sí, hablemos del caso en particular y del fuero militar en general. Porque de hecho hay 2 casos, Miguel Ángel. Hay otro caso que se resolvió el miércoles, si no me equivoco, el jueves, en que la primera sala también decide que los militares
que, o sea, los juicios en contra de militares cuando están en funciones, sí es que en ese proceso despiden al militar, ya no es militar. En este caso también tiene que seguir dentro del a esa decisión me referí también. Sí, son dos decisiones que van en el mismo sentido, y esto es muy grave porque hay ya decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan al Estado mexicano a reformar la ley y los criterios jurisprudenciales, desde luego, para que los delitos cometidos por militares en contra de civiles, ¿no? O si es disciplina militar estrictamente entre militares, está bien, para eso existen los tribunales, pero si está involucrado un civil, y más, si el militar está vestido de civil, policía, tendría que estar enjuiciados dentro del fuero civil. Entonces es un desacato directo y grosero hacia la jurisprudencia y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que yo empezaría señalando. Y entre otras cosas demuestra que la creciente tendencia a militarizar a las policías civiles, tanto las de los estados como las de los municipios, no implica necesariamente un éxito desde el punto de vista... Una mejoría. De la mejoría del servicio y de la acción policial. Tal vez incluso al contrario, cambiar de vestimenta de militar a policía civil no trae consigo un cambio automático, ni mucho menos. Y es grave porque estos militares que asesinaron al joven Jorge Otilio Cantú eran militares, como dices, prestados, como parte de la militarización de las policías civiles en varias regiones del país, varios estados, particularmente en Nuevo León, donde parece que es más fuerte y más intensa esa militarización. Y en Tamaulipas también. Y en Tamaulipas. Y ahora vemos que el fuero militar se lleva a extremos de que están cumpliendo labores civiles y de todas maneras atrae la Corte el caso para los militares ya acusados, Miguel Ángel. Si de por sí tenía que no haberlo atraído, aunque no hubieran estado en funciones de policías civiles, es peor la acción si están cumpliendo como civiles. Es decir, es como una especie de ratificación excesiva del fuero militar. Sí, hace apenas... Sí, Ricardo. No, perdón. No. Yo le iba a decir brevemente que mientras existe el fuero militar no habrá justicia en este país. Por lo menos justicia integral, con todos sus asegúnes, pero por lo menos en teoría, sí, por lo menos en teoría. Porque evidentemente, y menos aún en el marco de esta guerra, en el escenario de siempre violento y terrible e incierto de esta guerra contra el crimen organizado. El fuero militar actualmente se inscribe en esta visión de que, bueno, pues ni modo, hay daños colaterales. Concretamente, por ejemplo, estaba yo ahora reflexionando mientras escuchaba a Virgilio Ayón, ¿qué ha pasado con los soldados que mataron a los niños Brian y Martín Almanza Salazar? ¿Qué ha pasado con la investigación? Ya, señora, le mataron al niño pequeño en sus brazos. ¿Qué ha pasado con esa investigación? ¿Qué sabemos? Pues nada, absolutamente, y muy probablemente no va a ocurrir nada. ¿Por qué? Porque están minusvaluando el valor de la vida y porque hay un tribunal militar que al interior dice, perdón, fue un accidente. O estaban encervezados, o estaban dormidos, o estaban alterados por el insomnio. Pueden ser cualquiera de las dos cosas. Pasó el automóvil y les dispararon. Y quisieron salir y mataron a los niños mientras estaban ya fuera, a uno de ellos por lo menos, cuando intentaban huir de la escena del crimen. En fin, en su momento hablamos mucho de ese crimen terrible. Todavía peor, en el caso de Jesús Otilio Cantú, intentaron montar un escenario que los favoreciera. Como los del TEC. Pero mucho más elaborado en el caso de la familia de estos dos niños. Almanza Salazar. Modificaron todo, allá iba yo también, Miguel Ángel. Es que ellos construyeron todo y recrearon todo, y entonces el tribunal militar, aparte de todo, juzga sobre la realidad que ellos mismos se inventan. Entonces, por amor de Dios, ¿qué en clase algún de otro justicia programa puede hablábamos haber? de esto, de lo que se llama en la jerga militar estadounidense del mission creep, ¿no?
Esa es la expansión de la misión de, o sea, mandan las fuerzas militares a algún Sorry, lugar. sorry, para atacar. John, we don't understand you. Por Please. favor, por favor. Mission El Creep. Mission Creep es la idea es de que mandan los fuerzas Ahora ya lo dijo en militares. español. El exceso. Misión, ya lo dijo. Misión. Entonces, cuando los americanos, los estadounidenses mandan los militares a una misión muy específica y de repente se expande esa expansión de misión a otras tareas de tomar el gobierno, de influir en la sociedad, no solamente atacar un blanco. Eso es lo que tenemos aquí, eso ya lo hemos discutido en otros programas, pero ahorita tenemos, más allá de la expansión de la misión, una especie de impunity creep, ¿no? No solamente los militares están tomando las funciones policíacos, pero también ahora los Para tribunales protegerlos. militares los acompañan, entonces la impunidad también se va expandiendo. Entonces, Vamos a estamos, continuar con ¿no? eso para después atrás. de esta pausa.